No todos los días se estrena un programa dedicado a la cultura, porque la cultura es la hermana pobre en la mayor parte de las ocasiones para muchos en la gestión, en la política y en la administrativa, y también, por supuesto, en la empresarial. Las fundaciones, los actos de apoyo a unos o a otros, en fin, yo escuchaba el otro día unas declaraciones de la duquesa de Medina Sidonia que recopilé en 1996, que pronto pondremos aquí en este programa de cultura, en el que ella hacía una valoración muy dura sobre el dirigismo de algunos y sobre el control de la cultura. La cultura, a mi modo de ver, es incontrolable. De una forma o de otra se hace llegar lo que se tiene que saber. Y si no lo haces a través de la música, lo haces a través de la poesía, y si no a través de actos, de eventos, en fin, pero las redes sociales nos traen benditamente locos. Y loco me he quedado yo esta mañana buscando y rastreando las intervenciones de Rafa Recio, que alguien me decía, oye, ¿qué te has pasado, Pepe? Le has dicho que es el as de espadas. Digo, hombre, hay que jugar un poco con la política y con las palabras y con los términos. El as de la baraja de un tal Espadas, Juan, que está poniendo contra la espada de la pared, nunca mejor dicho, a Juan Manuel Moreno Bonilla. De éxito también se muere. Esto es algo que se pierde en el horizonte. Y no va a morir de éxito porque yo creo que es una persona muy prudente, Rafa Recio. Rafa Recio es el portavoz de Cultura en el Parlamento andaluz por parte del Partido Socialista y dicen que ha sido el látigo negro que le ha obligado a Moreno Bonilla a tomar una decisión, porque parece que la ha tomado el presidente, de limitar sus funciones y quitarle lo más importante. No, le ha quitado lo menos importante. Lo más importante se lo ha quedado Arturo Bernal. ¿Quién es Arturo Bernal y por qué tanta caña política, Rafa? Bienvenido, por cierto, a tu programa, un programa de la cultura. Muchas gracias, Pepe, por esta invitación, por hacerme partícipe del Panorama Podcast y bueno, pues, como decía, encantado de estar contigo. La creatividad veo que te desborda, que no paras, que tienes un dinamismo y estás continuamente con tus propósitos y motivaciones generando sinergias para atender, bueno, pues la actualidad de lo que sucede en Andalucía y bueno, pues aquí esta tarde me tienes para compartir contigo todo lo que tú como entrevistador me quieras preguntar. Te he escuchado en ¿Qué? el Parlamento, he analizado tus intervenciones y, por cierto, me he pegado un buen rato escuchando de todo y me he dado cuenta de una cosa. Primero, que no dejas pasar ni una y segundo, que todo lo que has dicho lo has basado en hechos. Correcto, sí. Me preguntabas que quién es Arturo Bernal. Bueno, pues Arturo Bernal ha sido el consejero de Turismo, Cultura y Deporte durante estos 2 últimos años. Una persona con un nivel de expertización, lo he reconocido públicamente desde la tribuna del Parlamento, un nivel de expertización en base a su trayectoria profesional, en base a sus responsabilidades institucionales en la Costa del Sol principalmente, nivel de expertización en turismo, pero una persona que no tenía ninguna experiencia, ningún bagaje en la gestión cultural. Pero puede uno, evidentemente, no tener experiencia, no tener bagaje y tener el propósito y la motivación de aprender, de escuchar a los más sabios, de saber aconsejarse de los que tienen experiencia en la gestión cultural y esa expertización, desgraciadamente en turismo, lo que ha sido acompañada en todo momento de una actitud soberbia en relación a la gestión cultural, ¿no? Ahí no ha tenido la capacidad el consejero durante estos 2 años de escuchar mm, y de impregnarse verdaderamente de la importancia de la cultura andaluza, esa cultura andaluza que en nuestra tierra los andaluces decidimos protegerla en nuestro estatuto de autonomía, teniendo las competencias en exclusiva la Junta de Andalucía, a sabiendas de que es nuestra principal seña de identidad, lo que más grande nos hace como andaluces y andaluzas, que es nuestra cultura. Todo lo que ha surgido de la convivencia de los andaluces, de las comunidades de Andalucía a lo largo de la historia. Y como digo, el consejero no ha tenido la sensibilidad de escuchar a los que más sabían cómo gestionar la cultura y desde ese nivel de expertización lo que ha hecho es subyugar, supeditar toda la estrategia cultural a la estrategia turística. Algo que desde la primera intervención que tuve con Arturo Bernal lo pusimos encima de la mesa.
al grupo parlamentario socialista, lo vas a tener como colaborador, consejero, si en todo momento entiendes la cultura como un pilar básico sobre el que desarrollar estrategias para la vertebración de nuestra tierra, para la vertebración de Andalucía, como un elemento estratégico para el desarrollo de Andalucía. Así sí vas a tener al Partido Socialista como un colaborador en todo lo que desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte se quiera realizar. Pero en todo momento nos tendrá para poner el acento en la estrategia equívoca que sería supeditar la estrategia cultural a la estrategia turística. Y realmente es lo que ha ocurrido durante estos 2 años. Estamos hoy aquí hablando tú y yo sobre esa caída de Bernal, lo que tú denominas como caída de Bernal. Yo más que caída de Bernal considero que ha sido al fin y al cabo la revelación de Juanma Moreno de ser consciente de que la estrategia de supeditar la cultura al turismo era una gran equivocación. Era una gran equivocación. Por lo tanto, bienvenida sea siempre una corrección. Se dice que corregir es de sabio. Y en lo que tenemos por delante vamos a ver, evidentemente, si verdaderamente es de sabio o es única y exclusivamente una maniobra más de distracción del gobierno de la Junta de Andalucía. Hoy me ha preocupado mucho leer a Patricia del Pozo, que ya fue 4 años consejera de Cultura, de 2018 a 2022. En estos 2 últimos años consejera de Educación y Desarrollo Educativo, pues empezar mal, diciendo que juntar en una misma consejería turismo y cultura no fue un error. Bueno, eso podemos cantarle la canción de Nada fue un error, de Coti y compañía. A ver, sí, ahí a gente. Estos 2 años con Arturo Bernal, bueno, yo lo he tenido fácil, relativamente fácil, Pepe, porque han sido tantas las meteduras de pata, tanta la torpeza desarrollada en la estrategia de gestión cultural, que los agentes claves de la cultura en Andalucía, pues yo he tenido la suerte de nutrirme de su opinión, de su experiencia, del bagaje, del conocimiento, de mucha gente que han sido referentes en la gestión cultural en Andalucía, y eso me ha venido solo, ¿no? Por una sencilla razón, porque, como te digo, es que las meteduras de pata, los desaciertos, la soberbia, el quitar de puestos significativos e importantes y relevantes a muchos andaluces y andaluzas, personas que han sido clave en la gestión, en la gestión cultural de Andalucía por parte de Arturo Bernal, pues bueno, eso generó un cabreo notable. Ahí tienes, por ejemplo, el episodio del cese de los directores de los museos, la directora del Museo Arqueológico de Córdoba, Lola Baena, o el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, como también cesó de manera isofasta a la directora del Centro Andaluz de las Letras, o al director del Museo de Granada, o el Arqueológico de Jaén. O sea, han sido tanto los desaciertos, las decisiones adoptadas por parte de Arturo Bernal, que en este caso tengo que reconocer que me lo ha puesto fácil porque muchos de esos agentes claves de la gestión cultural en Andalucía han venido a mí directamente a decir, oye, es que esto no se puede permitir, lo que está sucediendo en Andalucía, lo que se está haciendo con la cultura, con la gestión cultural, con esa supeditación, subyugación a la estrategia turística, siempre con el enfoque mercantilizador, siempre con la búsqueda de los grandes eventos, con una planificación, un enfoque, la generación de productos culturales principalmente pensados para los que vienen a visitarnos. Bueno, toda esta estrategia que se estaba desarrollando por Arturo Bernal, pues, como digo, ha hecho que a mí me viniera mucha gente a plantearme lo que estaba sucediendo y eso ha sido una absoluta suerte la que he tenido, ¿no? La torpeza, por así decirlo, de la gestión de Arturo a mí me ha facilitado mucho conocimiento y sobre todo conocimiento de gente con mucha sabiduría en relación a la gestión cultural. Te puedo decir a día de hoy que hay muchos de esos agentes claves que se han alegrado de la vuelta de Patricia. Bueno, yo creo que lo que más le ha alegrado es que hayan quitado a Arturo Bernal. Ahora ya lo de Patricia del Pozo, bueno, en este caso es tirar del refranero popular. Más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Es lo que muchos de estos agentes claves Muy me han bien. beneficiado. Rafa, asignaturas pendientes.
Pendiente, bueno, lo del tema de los museos, esperemos que sigan las buenas prácticas, que se premie, se prime y se sitúe a buenas personas con buenos currículum por otras razones que no sean las afinidades políticas, que se escucha de todo, por cierto, en lo que queda. El flamenco, la ley que se anunció como y platillo, vamos a tener una ley del flamenco, la más moderna del mundo, de otras cosas de las primeras. Y claro, la pregunta del millón. ¿Habrá acuerdos sobre el Museo de Bellas Artes de Sevilla entre las tres bandas, ayuntamientos, Junta y el Gobierno de España? ¿O vamos a seguir haciendo política mala de la barata cuando toca hablar de cultura? A ver, claro, evidentemente la tarea de Patricia del Pozo no va a ser fácil, no va a ser fácil ni se lo vamos a poner fácil. No va a ser fácil porque los estropicios que se han desarrollado durante estos 2 últimos años hay que corregirlos, hay que corregirlos. Lo que comentaba anteriormente, el planteamiento del consejero Bernal, bueno, pues lo ha materializado en hechos que resultan muy agraviantes para lo que es una gestión cultural que permita la capilaridad de la cultura en el conjunto del territorio andaluz. Y me voy a ejemplos claros. A ver, la política Bernal, la de los grandes eventos, pues ha permitido que se patrocine, además, con ese método de patrocinio que tanto ha desarrollado Arturo Bernal durante estos 2 años, que ha repartido muchísimo dinero, como bien decía un medio de comunicación en un artículo de investigación que sacó aproximadamente hace un año en relación a ese modo operandi de gestión de los patrocinios, pues Arturo Bernal ha generado una lluvia de millones para unos pocos y una sequía para el conjunto del sector cultural en Andalucía. Pero ejemplos claros, como te digo, de los retos que tenemos por delante, que tiene la consejera actual, Patricia del Pozo, en relación a los agravios y al deterioro que se ha hecho durante estos 2 últimos años en Andalucía. Patrocinio del espacio Sorling en Nueva York, una iniciativa privada. Por un día de presentación de ese espacio Sorling en Nueva York, la Junta de Andalucía patrocinó con 2 millones de euros. 2 millones de euros. Eso es lo que se le va a dar en un trienio al conjunto del sector cinematográfico en Andalucía. Por un día, para la iniciativa de Sorling en Nueva York, 2 millones de euros. Y 2 millones de euros, como digo, es lo que se va a dar en un trienio al conjunto del sector audiovisual, que tendrá que concurrir, que la Junta de Andalucía tendrá que desarrollar las convocatorias, tendrá que concurrir de cara a las ayudas a la producción y demás. Pero ya que hablamos del espacio Sorling, de cuestiones de artes escénicas también, no solo audiovisuales, todos sabemos lo que ha ocurrido durante estos 2 años. Se ha recortado de manera notable lo que es la financiación, el presupuesto que la Junta de Andalucía, con la Consejería de Cultura, ponía en favor de la red andaluza de teatros públicos en Andalucía. 1,5 millones para la red andaluza de teatros públicos en Andalucía. Sí, les va a los teatros, los pobres, intentando sobrevivir de alguna forma, ¿no? Claro, pero es que es más interesante en ese enfoque, en esa estrategia de acercar turismo a Andalucía utilizando nuestra cultura. Ese enfoque pues hace que sea más interesante destinar 2 millones de euros en Nueva York para potenciar la cultura andaluza y que puedan resultar un atractivo nuestra tierra para los americanos, americanas, para que puedan venir a Andalucía. Pues es más interesante que programar como merece el Teatro de la Rinconada o el Teatro Municipal de Lebrija o el Teatro Municipal de Utrera, poder programar obras de caché importantes y que los vecinos de Utrera, de Rinconada o de Lebrija pues puedan ver una gran obra de teatro. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esos recortes al sector de las artes escénicas? Pues evidentemente muchas compañías que desarrollan producciones donde el caché es más alto, pues tengan dificultades al haberse recortado los presupuestos que reciben los ayuntamientos de cara a la red de teatros públicos de Andalucía, pues lo que ha favorecido es que muchas compañías que han desarrollado producciones de más calidad, de más caché, pues no puedan entrar dentro de esa programación. Por lo tanto, obras de más calidad como que están o parece que se vetan por parte de una Junta de Andalucía que puedan ser contempladas, disfrutadas, que se puedan poner en los escenarios de los teatros andaluces y muchas de estas compañías pues se tienen que ir fuera de Andalucía. Entonces,
todo lo que ha sido los recortes que se han producido, fruto de esa estrategia que ha volcado muchos recursos económicos más para la estrategia turística de puesta en valor de la cultura de Ahí Andalucía, voy, más ahí que, voy, más que para el disfrute, la creación, repartir entre los pequeños y medianos ahí voy, Rafa, ahí empresarios voy. cultural. No, no, Pero, aquí se ha usado el dinero público de cultura, el dinero de los presupuestos de cultura se ha utilizado principalmente para ponerlo en patrocinios y promociones de cara a que la cultura andaluza sea conocida más allá de nuestras fronteras, más que favorecer el consumo cultural por parte de los andaluces y andaluzas. Y en esa estrategia pues han salido beneficiadas principalmente un grupo de reducido de empresas que se han llevado esas cuantías millonarias, más que todo el tejido, todo el ecosistema cultural andaluz, que Rafa, es mucho, rico, variado, que ha visto reducidas durante estos 2 años pues, las posibilidades de Rafa, conseguir recursos de la Junta de Andalucía. se ha preocupado el PSOE de darse cuenta y hacer algo al respecto de que la promoción turística se centra siempre en las grandes capitales y no en los pueblos, en la Andalucía quizá más bonita que la otra, porque la otra estamos ya hartos, la conocemos, la apreciamos, nos encanta la mezquita, nos encanta la Giralda, pero nos encanta menos todavía que se gasten más de 30 kilos, 300 kilos, 34 o 35 que fueron en el anuncio de Andalucía Crash. Pero claro, aquí el crash hay que hacerlo también en el Valle de los Pedroches, que se ha pegado un puto año con agua, no, sin agua, con cántaras que había que llevar y traer a un camión, y empresas que se han marchado, turismo rural que no ha podido prosperar, a ver quién se va a un sitio sin poder lavarse como Dios manda. En fin, me preguntan gente del Valle de los Pedroches, 11 municipios, 80.000 personas. Por ejemplo, ¿se podría hacer algo para el fomento del turismo en el campo, en el pueblo, en la zona rural? La Andalucía más bonita quizás no tiene el trato más bonito por parte de la cultura, por parte de la oficialidad. Eso opino yo, además. Claro, Pepe, a ver, lo que ha ocurrido con la cultura, lo que ha ocurrido con la cultura y la estrategia que ha desarrollado Arturo Bernal durante estos 2 años, a ver, al principio decía expertización en turismo, no ha sabido escuchar a los grandes agentes de la cultura en Andalucía. Muchas veces pienso que no es que no haya tenido esa capacidad de escuchar, de atender lo que la gente de la cultura en Andalucía entiende como una gestión correcta. No es que a lo mejor no lo han dejado, porque lo que está pasando en cultura, al fin y al cabo, está pasando en el enfoque de gestión del presidente Juanma Moreno en cualquier área de gestión de la Junta de Andalucía. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. A ver, los socialistas, con nuestras virtudes, que las hubo, y con nuestros defectos, que nos llevó a cometer algunos errores, ciertos errores, evidentemente fruto de las virtudes de gestión socialista, errores fruto de los defectos de gestión socialista. Pero si algo conseguimos los socialistas durante 40 años de gobierno, 30 y muchos años de gobierno de nuestra tierra, fue vertebrar Andalucía, fijar la gente al territorio. Eso se hizo aquí en Andalucía y eso es fruto de esas políticas socialistas. Es más, en nuestra tierra, en nuestra región, no se ha dado ese fenómeno de la despoblación, de la España vaciada, que otras comunidades autónomas, otras regiones de España sí han sufrido. Está muy presente. Aquí en nuestra tierra no se dio ese fenómeno. Y no se dio ese fenómeno porque los gobiernos socialistas entendieron que la manera de desarrollar Andalucía, la mejor manera de desarrollar Andalucía, era con la puesta en valor de todos los recursos endógenos que ofrece esta rica tierra. Y para poner en valor todos los recursos endógenos que ofrece esta rica tierra, que es Andalucía, había que vertebrar Andalucía y había que fijar a la gente al territorio. Y la única manera de vertebrar Andalucía y de fijar a la gente al territorio, así lo entendimos los socialistas, y por eso no se dio este fenómeno de la despoblación, es llevando los recursos básicos y esenciales a todos los rincones. Y tú no puedes conseguir un grado alto de desarrollo de un territorio
si no estableces los cimientos de ese desarrollo sobre dos pilares fundamentales como son la educación y la cultura. Por eso llevamos los colegios públicos a todos los rincones de Andalucía. Por eso intentamos desarrollar una gestión cultural desde abajo, desde la base, teniendo presente lo que sentía cada comunidad de Andalucía. Pero igualmente había que llevar la sanidad pública a todos los rincones de Andalucía y había que acercar todos los rincones de Andalucía con buenas infraestructuras. Ese enfoque es el que desgraciadamente no se está desarrollando por una política de Juanma Moreno que tiene otra estrategia. Entiende la gestión de Andalucía desde otro enfoque, desde otro enfoque. Y lo que se ha vivido en cultura, con esa turistificación, con esa mercantilización de la cultura, podríamos decir que es lo que está sucediendo con una educación que también está tendiendo a la mercantilización, donde el sector privado está entrando de manera importante, donde la debilidad de la educación la están sufriendo cuanto más te alejas de las grandes capitales y te introduces en el mundo rural, pues más líneas se han reducido, más dificultades hay para que un niño con necesidades especiales en el aula pueda tener sus recursos, o para que un niño con patologías crónicas pueda recibir también sus recursos para poder ir al aula, o con la sanidad, que estamos viendo también una agenda absolutamente tendente a la mercantilización, privatización de la sanidad pública, y que se deteriora también a pasos forzados cuanto más se aleja de la grandes capitales. Esa es la realidad. Sanidad, educación, cultura. El enfoque de Bernal no ha sido el enfoque de Bernal, es el enfoque del Partido Popular. Quizás Bernal haya sido cesado, al igual que ha sido cesada la consejera de Sanidad o cesada la consejera de Educación por una maniobra de distracción de Juan Manuel. No creo yo que vayan a cambiar las cosas. No creo yo que vayan a cambiar las cosas y que la hoja de ruta del Partido Popular siga siendo la que es, muy contraria a la que los socialistas desarrollamos durante 40 años en Andalucía, de vertebración del territorio andaluz, considerando que Andalucía tenía mucho potencial y que el desarrollo de Andalucía tenía que venir de la puesta en valor de los recursos endógenos de Andalucía, vertebrando, fijando la gente al territorio, desarrollando infraestructuras para mejorar la conectividad entre los territorios y evidentemente llevando los servicios públicos esenciales de calidad y eficientes a todos los rincones andaluces. Por eso, Uno, vuelvo a tomar la cultura. ¿Qué es lo que hemos tenido? Pues a un consejero, a una estrategia, a un enfoque que ha tendido a la mercantilización, donde lo que se programe en un teatro de un pueblo de Andalucía va a importar muy poco, y lo que se presenta en Nueva York en un espacio privilegiado en cuanto a tener el acompañamiento, además, una iniciativa privada de fondos públicos, pues es mucho más importante. Es mucho más importante conmemorar en Nueva York el homenaje a Paco de Lucía, donde por 3 días de actuaciones la Junta de Andalucía en patrocinio ha destinado 2 millones de euros, que la caracolada de Lebrija, a la caracolada de Lebrija lo que se ha acabado es reduciéndole el presupuesto. Ese es el enfoque, ¿no? Por lo tanto, ¿Arturo Bernal ha caído? Bueno, ha caído Arturo Bernal, como tú bien dices, pero lo que más nos interesa a los andaluces, a las andaluzas, porque si no nos damos cuenta de ello, cuando nos demos cuenta será a lo mejor tarde, es corregir el rumbo, la hoja de ruta que está desarrollando la derecha. La que hace siempre, no es nada nuevo. La derecha siempre tiende a esa mercantilización de lo público, a intentar hacer negocio con los servicios públicos, y es más difícil, evidentemente, hacer negocio con un servicio público en Guadalcanal, en Alaní y en el Madroño que en el área metropolitana de Sevilla o en Sevilla capital. Por lo pero tanto, sin embargo, Andalucía se mueve, por lo tanto, ¿no? perdón, Andalucía se mueve, ¿no? Andalucía se mueve, ¿a qué te refieres? En la cultura. Sí, claro, la actividad cultural sigue estando ahí. La actividad cultural sigue estando ahí porque Andalucía es una tierra de creatividad, de gente con mucho talento. Y Rafa, está 200 conciertos al mes en Granada de nuevo. correcto, Una, claro. Sí. una explosión cultural. Yo he sido 15 años alcalde de la localidad de Cama y bueno, es verdad que también la cultura es algo que forma parte de mí, ¿no? Soy licenciado en Historia del Arte, es una materia a la que siempre he prestado mucha atención,
pero que nunca faltan las iniciativas culturales. Las iniciativas culturales no pueden faltar porque no hay comunidad sin cultura. Y en cada rincón de Andalucía hay una comunidad y en esas comunidades es donde surge la cultura. Parte de ese pensamiento crítico, de esa creatividad que siempre ha caracterizado a los andaluces y andaluzas. Por lo tanto, claro que está ahí el recurso. Pero lo que pasa es que el recurso hay que potenciarlo, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo, hay que ponerlo en valor y hay que crear, lógicamente, estructuras y que el ecosistema cultural en Andalucía pues siga creciendo. ¿Que se ha debilitado ese ecosistema durante estos 2 últimos años? Evidentemente que se ha Mm. debilitado, porque se han derivado los recursos, al igual que se está debilitando el ecosistema de la sanidad pública, porque se están derivando los recursos de la sanidad pública a la sanidad privada, y lo mismo está ocurriendo con la educación, donde por primera vez en esta legislatura hemos tenido una Dirección General de Educación concertada, cuando nunca la había habido, o estamos viendo cómo se está incrementando y cómo ha crecido un 100% la formación profesional privada y la formación profesional pública solo ha crecido un 23%, pues en cultura, las transferencias, los patrocinios, el volcar el dinero público en un pequeño núcleo de empresas, a un entramado de empresas, grandes empresas de la cultura, y no regar al conjunto del tejido artístico, del sector cultural, de ese ecosistema cultural que hay en Andalucía, pues evidentemente ha perjudicado a la cultura, a la creación, a la producción y demás. Bueno, música, maestro. Pero me has entendido, ¿no, Pepe, el Te he planteamiento? entendido perfectamente. Pero claro, el planteamiento que tú has hecho es un planteamiento que es secundado, compartido por más gente aparte del Partido Socialista. ¿Quién está en esta labor? ¿Quién está en este proyecto? ¿Quién está en este? ¿Quién empuja aquí? Bueno, claro, tenemos que... ¿Quién se atreve a hacerlo? Es decir, ¿quién se atreve para no Es lo, recibir represalias? es lo que está sucediendo, es que es lo que está sucediendo, desgraciadamente es lo que está sucediendo. Y como digo, no existen ni buenos ni malos, hay distintas maneras de hacer las cosas. Sí, hombre, Y están los buenos, los malos y los peores, ¿eh? yo sé, Cuidado, hay cuidado. hay distintas maneras de hacer las cosas, pero este partido, el Partido Socialista, lo que está claro es que lo que no se le puede cuestionar después de 145 años de historia, que su principal motivación y propósito es favorecer la igualdad. Y por eso, como digo, la estrategia que desarrollamos con Andalucía fue la de favorecer la igualdad entre andaluces. Es decir, el vecino que vive en San Roque, el vecino que vive en Algeciras, el vecino que vive en San Nicolás del Puerto o el vecino que vive en las Navas de la Concepción tienen que tener las mismas posibilidades, los mismos recursos de lo público, ¿no? Y, y bueno, ese ha sido nuestro propósito siempre, favorecer la igualdad. Pero hoy por hoy se está entrando en un desequilibrio importante de la igualdad en Andalucía, tanto que le preocupa a Moreno Bonilla en esa estrategia continua de confrontación con el gobierno de España, con Cataluña, ahora con el tema de la financiación, tanto que le preocupa el tema de la igualdad. Aquí tenemos un avance importante de la desigualdad territorial, por lo que estoy diciendo, porque en el enfoque mercantilizador, privatizador de hacer negocio con lo público, hay territorios que se quedan sin cobertura, porque allí lo privado no llega. Por lo tanto, se está... Te propongo un reto, Rafa, y es que la próxima vez que tengamos un encuentro podamos tener referentes que nos hagan un análisis, un fact-check desde Huelva hasta Almería. Sé que puede ser un poco complicado, pero me encantaría escuchar a tus compañeros hablar sobre la cultura. Hasta qué punto conocen los temas culturales como temas de gran inquietud política y gran inquietud de la ciudadanía? Ujú. Perfecto. Cuenta conmigo, Pepe, sin ningún tipo de problema. Me decías antes el flamenco. ¿Hablamos Ah, un poquito de flamenco, Pepe? porque uno de Jerez, entre otras cosas, ¿eh? Ah, ¿de qué te gusta? El otro día tenía la suerte de ver todo el trabajo tan bonito que ha hecho José Manuel García Pelayo, que comparte con su prima el nombre, el apellido, pero que tiene que ver poco con el punto de vista musical que tiene en este instante. Los Mm, descubrimientos que se han hecho en el mundo del flamenco. Que mm, poco se hace por descubrir nueva gente y crear nuevos canales. Canales para ver y escuchar y disfrutar flamenco. Yo mm, los echo en falta, algo pasa. Por eso, flamenco
¿Está flamenco el PSOE en todas estas cosas? Ah, flamenco. Pues mira, Pepe, flamenco fue además mi primera iniciativa como parlamentario. Eh, bueno, creo que lo sabe. Yo desde el 2007 Mm. al 2022 fui alcalde de Cama. Yo me incorporo pues, al Parlamento al inicio de esta legislatura, es decir, a partir de junio del 2022, el mes de que fueron las elecciones, en junio del Sí. 2022, el mes de julio, bueno, pues todo lo que es la constitución de la legislatura, la constitución del Parlamento, y verdaderamente la actividad parlamentaria no se inició hasta pasado el verano del 22, mes de septiembre, octubre, pues una de las primeras iniciativas. Bueno, sí que es verdad que pedía a mis compañeros del grupo parlamentario, pues, asumir la responsabilidad de atender la portavocía de cultura por mi perfil, por mi formación, por mi experiencia también desde un punto de vista profesional. Y la primera iniciativa que cayó en mis manos como portavoz de cultura fue la de atender como ponente la ley del flamenco de Andalucía. Eh, y bueno, la ley del flamenco creo que es de los proyectos de las acciones desarrolladas por el Partido Popular, por Juanma Moreno, que podríamos decir que mejor resumen esa política de marketing, esa política de propaganda que acompaña en todo momento la acción de gobierno del presidente Moreno Bonilla y muy propia del Partido Popular. A ver, la ley del flamenco que se aprobó hace ya año y medio, en la primavera del 2023, al fin y al cabo era, y solo hay que leer el articulado y sus disposiciones adicionales, era un compendio de lo mucho y bueno que los socialistas hicieron por el flamenco durante los años de gobierno socialista. ¿Que no sacamos una ley? Evidentemente no llegamos a tener una ley, pero la ley que actualmente se ha aprobado por el Parlamento es una ley que lo único que hace es ordenar todo lo que los socialistas hicimos por el flamenco, por la resemantización del flamenco, por llevar el flamenco, lógicamente, al desarrollo de instituciones administrativas de cara a su fortalecimiento, a esa resemantización y a ese fomento de la cultura flamenca en Andalucía. Desde la creación del Instituto Andaluz del Flamenco y Por desde ejemplo, tantos programas puestos en marcha durante tantos años, hasta conseguir, que se ya. consiguió bajo gobierno socialista, la declaración del flamenco como... Perdona, perdona que te interrumpa, pero es que encajas, es un hilo rojo que te lleva a Manolo Chávez, horas después quizás de haber salido de una situación complicada. Otros salieron de la cárcel, él no, gracias a Dios estuvo y permaneció aquí para contar cosas. Pero el otro día él hablaba de que hubo que reconstruir, no, hubo que rehacer, hubo que hacer de nuevo Andalucía, crear Correcto, canales, reconstruir socialmente todo, dotarlo de infraestructuras y qué poco reivindica el PSOE todo lo que se hizo de bueno en aquellos momentos y que la gente, estoy seguro que recuerda, por la memoria de los políticos, de los falsos políticos, de los malos políticos, es muy puñetera, pero la memoria de la gente normal y corriente está centrada en el día a día. Y el día a día es posible porque se hicieron cosas. Yo vivo en una ciudad donde se hizo mucho por el flamenco y se sigue correcto, haciendo. Y la correcto, Junta, y la Junta subvencionaba y daba un buen dinero al Teatro Villamarta para que pudiera sacar adelante el mejor festival de flamenco que hay. Sí. correcto, correcto. Pero ya te digo, eso fue Pero fruto... qué poco se reivindica. Bueno, nos vino bien esta ley para ponerlo encima de la mesa y en el debate de dicha ley, evidentemente, tuvieron que escuchar todo lo que se hizo, que fue mucho y bueno, y que al fin y al cabo la ley era un compendio de todo eso mucho y bueno que se había hecho. Como digo, desde la resemantización del flamenco, porque la consideración que en este país había hacia el flamenco en los años durante la dictadura franquista, pues evidentemente era de arte menor. Ahí lo importante durante el franquismo era la copla, ¿no? Pero el flamenco como que estaba un poco denostado como un arte menor. Esa resemantización del flamenco, ese desarrollo de instituciones, de acompañamiento administrativo por parte de la Junta de Andalucía para el fortalecimiento del flamenco. Y bueno, el gran logro que se consiguió también con gobiernos socialistas de situar al flamenco en la escena internacional. Estaba situado, evidentemente, pero la internalización del flamenco hasta conseguir que el flamenco fuera un bien
inmaterial de la humanidad como conseguimos en el año 2012. Bueno, pues todo eso es lo que recoge la ley. Y sorprendente fue que se hicieran anuncios de que con esa aprobación de la ley, pues el flamenco iba a llegar a las aulas en Andalucía, cuando ya se habían desarrollado órdenes por parte de Consejería de Educación y Cultura en tiempos socialistas, donde se había introducido el flamenco en las aulas, o que el Día del Flamenco iba a ser el 17 de noviembre, cuando ya eso también por Ujú. una orden socialista se había aprobado con anterioridad, o que se iba a llevar el flamenco a la universidad, cuando ya existían cátedras de flamencología en Andalucía. En definitiva, un hecho absoluto de postureo, de propaganda, y lo más lamentable de todo, Pepe, es que creo que es de las pocas leyes que se han aprobado en Andalucía sin memoria económica. Es decir, cuando se Mm. aprueba una ley, tiene que llevar su acompañamiento de cuánto va a suponer desde un punto de vista económico la aprobación de esa ley. La ley del flamenco se aprobó por parte del Parlamento de Andalucía sin ningún tipo de proyecto económico, sin ningún presupuesto económico, por así decirlo, ¿no? Es decir, se aprobó hace un año y medio y lo que se ha hecho durante este año y medio, durante lo que se hizo también durante el tiempo de Patricia del Pozo fue recortar presupuestariamente. En un susurro de viento se alza la canción, la cultura nos abraza, nos llena el corazón. Entre versos y sueños danza la humanidad, con pinceladas de historia dejemos la verdad. Cultura es la esencia que nos hace volar, el pan de las almas, el sol en el mar. Defendamos la llama con fuerza y pasión, que sin ella la vida pierde su razón. Es en cada poema, en cada cantar, donde el alma se nutre, donde empieza a brillar. Un libro es un viaje, un té de saber. La cultura es un árbol que debemos cuidar y hacer crecer. Cultura es la esencia que nos hace volar, el pan de las almas, el sol en el mar. Defendamos la llama con fuerza y pasión, que sin ella la vida pierde su razón. En cada poema, en cada cantar, donde el alma se nutre, donde empieza a brillar. Un libro es un viaje, un puente de saber. La cultura es un árbol que debemos cuidar y hacer crecer. Cultura es la esencia que nos hace volar, el pan de las almas, el sol en el mar. Defendamos la llama con fuerza y pasión, que sin ella la vida pierde su razón. Las artes en cada rincón, resonando en la tierra la voz de su canción. Un legado que espera semillas del ayer, del futuro al presente nunca a perecer. Cultura es la esencia que nos hace volar, el pan de las almas, el sol en el mar. Defendamos la llama con fuerza y pasión, que sin ella la vida pierde su razón. Elevemos nuestra voz, un canto por la paz, con cultura en el alma, el mundo es capaz. Honremos nuestra esencia juntos sin temor, que la cultura es vida, su espíritu eterno y vigor. Actualidad, pues vamos a contar con otras herramientas. Es la historia de la humanidad. El avance civilizatorio siempre ha venido de la mano del desarrollo tecnológico.
Aquí lo que tendremos que tener mucho cuidado, Pepe, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, es que en esa disrupción tecnológica, en ese desarrollo de la tecnología, normalmente siempre el que ha tenido el control de la tecnología ha generado en la historia pues ese espacio donde se han dado dominantes y dominados. Entonces, en esa situación de desarrollo tecnológico en el que estamos ahora, en esta disrupción tecnológica tan potente, quizás lo que tendrá que velar mucho, en este caso, la organización política a la que represento, donde siempre ha tenido como principio fundamental la igualdad, es que este desarrollo tecnológico, este avance tecnológico, que evidentemente también es una herramienta para hacer cultura, pues no suponga una brecha importante en desigualdades y que el control de la tecnología, pues desde ese punto de vista de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia, que la ventaja tecnológica, la ventaja competitiva ha generado dominantes y dominados, pues no nos vuelva a ocurrir lo mismo. De educación no hemos hablado, ¿eh? De educación no hemos hablado, tenemos que hablar de educación. Correcto. De universidades privadas, Correcto. de falta de oportunidades, de desigualdad por razón del territorio y los recursos económicos. Mucho, mucho por hacer en la cultura. En fin, Pues sí. reflexión final a modo de epílogo con inteligencia artificial. A modo de, bueno, pues la reflexión final, como digo, que es uno de los retos civilizatorios más importantes que tenemos por delante como seres humanos, la disrupción climática y la disrupción tecnológica, y que ambas disrupciones, desde un punto de vista civilizatorio, pueden ser disruptivas también desde el punto de vista de incrementar las desigualdades entre los seres humanos. Entre luces de neón y sueños por cumplir, las guitarras sonaban, el corazón latía fuerte con imaginarios viajes a Hawái. Pero aquí en Madrid teníamos nuestro paraíso. Esto sí es Hawái, pero no es tan guay. Ven conmigo a cantar las canciones de Ordovás. Los 80 siempre fueron lo mejor. Todos escuchando Radio 3, unidos hasta el amanecer. Noches en el bar, con el alma en el escenario, las palabras de Ordovás como himnos en nuestras vidas. Recordamos la ciudad con su ritmo y su emoción, donde cada esquina contaba una historia de pasión. Esto sí es Hawái, pero no es tan guay. Ven conmigo a cantar las canciones de Ordovás. Los 80 siempre fueron lo mejor. Todos escuchando Radio 3, unidos hasta el amanecer. En el bar, con el alma en el escenario, las palabras de Ordovás como himnos en nuestras vidas. Recordamos la ciudad con su ritmo y su emoción, donde cada esquina contaba una historia de pasión. Esto sí es Hawái, pero no es tan guay. Ven conmigo a cantar las canciones de Ordovás. Los 80 siempre fueron lo mejor. Todos escuchando Radio 3, unidos hasta el amanecer. Cada concierto el tiempo se detenía y el consulado era nuestro santuario. Bajo el cielo de Madrid soñábamos juntos, guardando secretos, viviendo sin cautela. Entre recuerdos y alegrías interminables, esas noches en Princesa éramos invencibles. Los 80s en Madrid, mis tiempos de oro, gracias a la música, por esos días de esplendor y amor. Esto sí es Hawái, pero no es tan guay. Ven conmigo a cantar las canciones de Ordovás. Los 80 siempre fueron lo mejor. Todos escuchando Radio 3, unidos hasta el amanecer.